Una vez más, buenos días a todos. Bienvenidos a esta transmisión desde la Iglesia Cristiana Emmanuel. Estamos en un tiempo retador, un tiempo único. No nos había tocado vivir algo así en toda nuestra vida. Y al meditar en qué podemos recibir de parte del Señor, tenemos una gran cantidad de versículos de la Biblia que podríamos tomar mano, ¿verdad? Pero en esta ocasión yo quiero compartirles algo tratando de que sea práctico, algo que les ayude en esta situación. Y hay un libro en la Biblia que es muy práctico, es el libro de Santiago. El libro de Santiago habla de una fe práctica, una fe que se lleva a la acción. Y entonces el libro de Santiago puede ser una buena guía para nosotros en estos tiempos, en estos días de dificultades. Así es que vamos a estar estudiando el libro de Santiago en las siguientes semanas. Y el libro de Santiago pues tiene 5 capítulos, es un libro muy corto, es un libro que es muy útil también porque nos muestra nuestra fe puesta en Dios que nos sirve, que es útil a nuestras vidas cuando el mundo alrededor parece derrumbarse. Vamos a hacer un pequeño viaje a lo largo de este libro y hoy vamos a hacer un vistazo, vamos a echarle un vistazo al libro de Santiago. Hay muchos temas que toca el libro de Santiago, pero en el capítulo 1 nos habla de las dificultades. ¿Cuál es el propósito de Dios en los problemas? ¿Qué es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Nos va a hablar de decisiones, de cuándo saber, cuándo ir, cuándo no, habla de las tentaciones. Al capítulo 2 nos habla de cómo tratar bien a la gente, las relaciones. Y cuando estamos recluidos, cuando estamos en nuestras casas todos juntos, pues puede darse el caso de que nos exasperemos, que perdamos la paciencia. Bueno, necesitamos tomarnos de esta fe práctica que tenemos en Dios para saber cómo llevarnos mejor con la gente. En el capítulo 3 nos habla de la lengua, un capítulo muy famoso. Cómo controlar la lengua. Nuestras conversaciones en estos tiempos de crisis es muy importante, nuestras amistades, es muy bien importante este tema de la lengua. En el capítulo 4 se nos habla de los conflictos, cómo evitar pleitos, qué hacer cuando la tensión aumenta, cómo evitar juzgar a otras personas, cómo planear para el futuro. Y el capítulo 5, entre otros temas, el tema del dinero, cómo ser sabio con nuestros recursos. Y es bien importante en estos momentos pedir a Dios sabiduría por todo esto. Hoy vamos a entrar de lleno en esta epístola y quiero que veamos versículo 1. Denme un segundito porque esta cita no la tengo aquí anotada, pero dice Santiago. ¿Cómo se presenta Santiago? Porque si había alguien que podría jactarse de sus credenciales, de sus antecedentes, era Santiago, porque ni más ni menos era medio hermano del Señor Jesucristo. Bueno, tú sabes que en la Biblia nos dice que José y María tuvieron más hijos además del Señor Jesucristo. Incluso nos dice sus nombres. Pero, bueno, Santiago era medio hermano de Jesús porque Jesús fue hijo de Dios, concebido del Espíritu Santo. Entonces José era como su padre adoptivo y María era su madre. Bueno, Santiago era medio hermano del Señor Jesucristo. Y a pesar de esto, durante el ministerio del Señor Jesús, Santiago no se hizo discípulo de Jesucristo. Era más bien escéptico, era más bien burlón hacia su hermano. Y pues podemos entenderlo, ¿verdad? El hermano mayor que decía que era el Hijo de Dios, que decía que era el Mesías, y el hermano menor, pues el conflicto estaba allí, ¿verdad? En todo su ministerio del Señor Jesucristo, Santiago no manifestó poner su confianza en Cristo. ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar? ¿Qué fue lo que lo hizo convertirse, como él se presenta, en siervo de Dios y del Señor Jesucristo? Bueno, lo que lo hizo cambiar fue la resurrección. Después de que el Señor Jesús resucitó
Estuvo con sus discípulos 40 días antes de subir al Padre, y en ese transcurso Santiago se convenció, se convirtió y se hizo también discípulo y siervo de Jesucristo. Pero él no nos saca esto como algo de que jactarse. Él podía haber dicho: Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, o Santiago, el que vivió su infancia con el Señor Jesucristo. Pero no, ¿verdad? Él no quería promoverse a sí mismo y se presenta de una manera muy sencilla como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y en el versículo 2 entra de lleno en el primer tema: el propósito de Dios en tus problemas. Vean conmigo su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Esta es la traducción de la palabra de Dios para todos. Pero dice: ¿tienes problemas? ¿Hay dificultades? Alégrate. ¿Tienes problemas? Ponte contento, sonríe. Y yo sé lo que están pensando: a ver, ¿qué te pasa, pastor? ¿Cómo me pides que me alegre con esta pandemia? ¿Cómo me pides que me alegre con estas situaciones en que estamos viviendo? ¿Cómo le podría yo dar la bienvenida a las dificultades? ¿Cómo es esto posible? Bueno, la clave para mantener una actitud positiva en medio de una crisis es lo que dice aquí Santiago. Fíjate lo que dice Santiago. Dice: ya saben. Dice: cuando tengan que enfrentar todas estas dificultades, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Ya saben. Y sigue diciendo lo que esto va a producir en su vida. Lo que esto nos está diciendo es que el éxito para superar esas dificultades, el éxito para enfrentar situaciones difíciles en tu vida, las presentes en las que estamos y las que van todavía a venir, va a depender de qué tanto sepas, que tanto comprendas lo que Dios está haciendo en estos tiempos, y va a depender de tu actitud hacia esas situaciones, hacia esos problemas. Dice: tú sabes, ustedes ya saben. Entonces depende de cómo tú lo consideres. Entonces vamos a considerar algunas cosas, recordatorios que Dios nos da acerca de cómo ver los problemas, cómo tener una visión bíblica de nuestros problemas. Vamos a ver lo primero que nos enseña aquí Santiago. Lo primero que aprendemos es que los problemas son inevitables. Los problemas son inevitables. Nota cómo lo dice Santiago. Él dice: cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. No dice si tienen que enfrentar diversas dificultades. No dice como una posibilidad no remota. No, dice cuándo. Al decir cuándo, te está diciendo: dalo por un hecho. Es seguro que va a llegar a tu vida. Porque aquí donde estamos no es el cielo, donde todo es perfecto, no. Aquí en la tierra las cosas nos salen bien, las cosas están quebrantadas, es un mundo caído. Y aquí nos dice: tendrán problemas, van a tener dificultades, puedes contar con eso. No solamente Santiago nos dice esto, sino también el Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas ese versículo que he estado repitiendo en estas últimas semanas? En el mundo tendréis aflicción. El Señor jamás nos dijo: van a estar en un lecho de rosas. Jamás nos dijo: todo va a estar bien. Dice: en el mundo tendréis aflicción. Entonces Pedro también nos dice, ¿verdad?, que no debemos sorprendernos ante el fuego de prueba que llega a nuestras vidas, como si fuera algo extraño. Entonces no debemos actuar como si fuera algo raro. Todos pasamos por situaciones difíciles. La vida en sí misma es dura, es difícil. Aquí, repito, no es el cielo, aquí es la tierra. Y ninguno de nosotros está inmune, ninguno de nosotros está exento a tener estos problemas. Yo sé que algunos de ustedes sienten que son los consentidos de Dios y todo esto, ¿verdad? Pero no. Aquí todos parejos vamos a experimentar problemas porque son inevitables, ¿sí? En la vida, en la escuela de la vida, y yo sé que algunos de ustedes
han pasado por la escuela de la vida, ¿verdad? Lo he leído en sus biografías de Facebook, ¿verdad? Ahí dice, estudios, escuela de la vida. Bueno, entonces no me dejarán mentir que en la escuela de la vida hay una materia que se llama problemas, conflictos, dificultades, y todos tenemos que pasarla, no estamos exentos, ¿verdad? No nos podemos brincar esa materia y decir, yo ya la pasé, yo exenté la materia de problemas. No, todos vamos a tener que cursar esa materia, son inevitables. Otra cosa que nos enseña aquí Santiago, que los problemas son diversos, es lo segundo que encontramos aquí. Y eso quiere decir que no siempre van a ser los mismos. Los problemas que tuvimos en el pasado no van a ser los mismos que tenemos en el presente, ni los que vamos a tener en el futuro. No son los mismos problemas los que enfrenta un niño a los que enfrenta un adulto. Y yo sé que todos los que ya hemos llegado a la etapa adulta decimos, ay, ojalá hubiera tenido más tiempo de mi etapa de niño, donde no me tenía que preocupar de muchas cosas. Y efectivamente, ¿verdad? Los problemas cambian con la edad. Pero entonces la Biblia dice, no solamente vas a tener problemas, sino que van a ser diversos, diferentes. Santiago dice, tengas que pasar diversas dificultades. Y hay mucho tipo de problemas. De hecho, la palabra que dice aquí diversas es una palabra en el griego que quiere decir multicolor. ¿Sí? Así como que no todo va a ser blanco y negro, sino vamos a tener toda una gama de colores de problemas, en todos los tamaños, en todas las intensidades, todas unas situaciones diferentes. Vamos a tener problemas por el dinero, vamos a tener problemas por nuestras relaciones personales, vamos a tener problemas o nos va a causar estrés nuestra salud. Hay toda una variedad de problemas y es lo que nos dice aquí Santiago. Algunos de nuestros problemas están hechos a la medida de nuestra personalidad. Y algunos pareciera que estamos teniéndolos todos en un mismo momento, ¿no? Toda la gama de problemas parece posibles, parece que los estamos viviendo en este momento. La Biblia dice que los problemas van a ser diversos, van a ser diferentes en qué tanto nos van a pegar estos problemas y cuánto tiempo van a durar. Apenas acaban de decir que esta situación de distanciamiento social se extiende todavía un mes más, ¿no? Hasta mayo o mediados de junio. No sabemos qué tanto va a durar. Por ahí hay una frase, un letrero que dice, en cada vida algo de lluvia debe caer. Pero ahora sí exageraron, ¿no? Y yo así, muchos están diciendo en este momento, ¿no? Bueno, sí, acepto que debe haber problemas, pero ahora sí se ensañaron, ¿no? Se ensañaron conmigo. Bueno, los problemas son inevitables, los problemas son diversos. Algo más que aprendemos es que los problemas son impredecibles. Santiago dice, cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Dice cuándo, pero no dice exactamente en qué momento. No sabemos cuándo vamos a tener un problema. Los problemas vienen muchas veces cuando estamos menos preparados para enfrentarlos. Nunca vamos a decir, ay, necesitaba que me llegara este problema. ¿Están de acuerdo conmigo? Que cuando llega un problema no decimos, hey, yupi, se me descompuso el coche, ¿no? O, ay, qué bien, me despidieron del trabajo. Ya lo esperaba, ¿no? Era lo que estaba esperando. No, la verdad es que los problemas son impredecibles y precisamente por eso son un problema, porque llegan en el momento más inoportuno. Estoy seguro que te ha llegado algún problema en tu vida y lo que piensas es, ¿de verdad? ¿Ahorita? ¿Justamente ahorita pasó esto? Ah, no, ¿por qué tenía que pasar en este momento, verdad? Nunca nadie va a decir, este problema me cayó como anillo al dedo. Bueno, tal vez algunas personas sí lo dicen, pero la verdad es que son inesperados, son inoportunos los problemas. Se te ha ponchado una llanta justo cuando estás con prisa. Bueno, a mí me pasó esto, ¿verdad? En una boda en la que fui a ministrar, tuve un accidente, tuve que esperar el seguro, perdí ahí como 2 horas. Justamente, de verdad, cuando todo quieres que funcione bien,
ocurre un problema. Justamente cuando acabo de sacar un traje de la tintorería, traen un bebé a presentar a la iglesia y me vomita, ¿no? Entonces, cuando menos lo esperas, ¿no? O el otro día, cuando ya venía para la iglesia, entro al auto para sentarme y oigo un ruido, ¿no? El pantalón se partió a la mitad, ¿no? Y tuve que regresarme, ¿verdad? Ya para variar, ya estaba con el tiempo encima, tuve que regresarme, cambiarme. Los problemas suceden en el momento más inoportuno, son impredecibles. Cuando tú no lo necesitas, ocurre el problema. Y es lo que dice la Biblia, cuando tengamos que enfrentar esos diversos problemas. Hay una cosa más acerca de los problemas, el número 4. Los problemas tienen un propósito. Hay una cuarta cosa que hace que nuestro enfoque bíblico sea totalmente diferente al enfoque que tienen en el mundo otras personas. Que los problemas tienen un propósito, que Dios tiene un propósito en todo lo que nos pasa y que incluso en las cosas malas que nos suceden, Dios puede sacar algo bueno. No podemos decir que Dios sea la causa de nuestros problemas. La mayoría de nuestros problemas nos los provocamos nosotros mismos. Una cosa tan sencilla, ¿por qué nos enfermamos? Una razón por la que nos enfermamos es porque no hacemos lo que Dios dice que hagamos. Si comiéramos lo que Dios nos enseña que comamos, entre paréntesis, en el Antiguo Testamento, a la hora de decir de las porciones de los levitas, del sacerdocio, decía que quemaran la grasa, de las ofrendas que llevaban, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos una dieta baja en grasa, ¿no? Lo cual ahora se nos dice que es importante para una vida saludable. Bueno, Dios ya tenía contemplado eso. Si no nos ejercitamos, como Dios dice que nos ejercitemos, bueno, dice que el ejercicio para pocos es provechoso, porque tiene una recompensa solamente en esta vida, pero es provechoso podernos ejercitar en esta vida, sin dejar, por supuesto, lo más importante, que es ejercitarnos en la piedad, como dice Pablo. Si nosotros tratáramos las emociones negativas como Dios nos dice que lo hagamos, que perdonemos a los que nos ofenden, que no estemos cargando con culpa, que seamos libres de la culpa por medio de confiar en Jesucristo. Si hiciéramos todo eso, no tendríamos la mayoría de nuestros problemas. En estos días me fui a investigar, fui allá al libro de Levítico. ¿Y qué creen que encontré en Levítico? Que uno de los animales inmundos que dice ahí, no te comas, que Dios dice no comas, ¿cuál crees que es? El murciélago. Entonces, bueno, es una de las teorías que hay, ¿verdad? Que por andarse comiendo los murciélagos es que vino este problema del coronavirus. No lo sabemos a ciencia cierta, pero Dios en su palabra dice, estos animales no los comas. Entonces, si Dios los dice, por algo debe ser, ¿no? Entonces, pues, no de una manera legalista, pero la Biblia es una forma en que nos enseña, ¿verdad?, hábitos de vida saludables. Y bueno, hay tantos estudios que muestran que el 80% de los problemas de salud son provocados por hábitos nocivos, tanto en la comida como en las cuestiones emocionales. Entonces, muchos problemas nos los causamos por nuestros hábitos destructivos, pero la Biblia nos enseña que aún esos problemas Dios tiene un propósito. Noten lo que dice Santiago, dice, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Dice la traducción Reina Valera 1960, la tribulación produce paciencia. Esa palabra, produce, quiere decir que va a ser productivo ese problema, que va a lograr un cambio en nuestra vida. Los problemas pueden llegar a ser productivos, pero eso no pasa de manera automática. No pasa automáticamente que yo voy a tener esos beneficios. ¿Cómo los voy a tener? Respondiendo de la manera adecuada a esas dificultades. Si yo no respondo de manera adecuada, va a pasar esta pandemia, va a pasar esta crisis y yo puedo seguir siendo la misma persona.
pero si yo tomo la actitud adecuada, voy a poder recibir el producto, el beneficio de esa dificultad. Dice entonces Santiago, esto produce en ustedes, y está diciendo entonces que el sufrimiento, las dificultades pueden producir algo valioso en nuestra vida si nosotros cooperamos con lo que Dios quiere hacer. Va a depender de nuestra actitud y de que nosotros conscientemente escojamos tener ese cambio de actitud. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Bueno, la siguiente parte de la carta nos va a mostrar 3 formas en que Dios produce algo a través de las dificultades. Número 1, primera forma, los problemas prueban mi fe. Los problemas prueban mi fe. Nuestra fe es como un músculo. Si nosotros no sometemos ese músculo a una presión, a un trabajo, ese músculo no va a crecer. No vas a tener músculos sentado ahí en el sofá viendo la televisión. No te van a crecer los músculos, no te vas a fortalecer. Pero la fe, así como el músculo, tiene que ser ejercitada. Y así como un músculo, el músculo, ¿sabes por qué crece? Porque cuando tú lo sometes a un ejercicio, literalmente el músculo se rompe. Y entonces después el mismo cuerpo repara ese músculo y el resultado es que crece, se fortalece. Pero para ello lo tienes que estirar, lo tienes que someter a presión. Y Santiago nos está diciendo aquí que las dificultades van a producir algo en nuestra vida. Están probando nuestra fe. Dice aquí, ustedes ya saben que así se prueba la fe. Y bueno, tal vez tú no sabías que Dios puede usar las dificultades para hacer crecer tu fe. Y aquí la palabra probar es muy interesante porque es una palabra que se usaba para referirse a los metales. Cuando los metales los metían en la fundición, los ponían bajo fuego intenso para que se eliminara, se quemara toda escoria, toda otra cosa que no fuera el metal precioso. Eso se decía, estaban probando al metal. Era probado el metal, ya era limpio de toda escoria. Y es la palabra que está aquí utilizando Santiago. Bajo esas temperaturas altas se quemaban esas escorias. Y aquí se está refiriendo a nuestra fe. Nuestra fe es probada, es metida a ese fuego de las pruebas, y el resultado es que somos purificados al salir de esa dificultad. Yo creo que muchos pueden identificar esto, y en estas semanas, estos días, pueden sentir que están en el fuego, están en el horno, ¿verdad? En el horno caliente. Pero, ¿qué es lo que va a pasar a través de este proceso? Que Dios nos va a purificar. De una manera muy rápida, tú puedes ver ahorita en tu vida tantas cosas que ahorita no puedes hacer, que están cerrados. ¿Y qué es lo que nos hemos dado cuenta? Ya llevo como un mes, más de un mes, sin ir a tal lugar. Ya llevo más de un mes sin tal diversión, sin tal cosa. Y no pasa nada, estoy bien. Puedo seguir sin esto. Cosas que a veces consideramos indispensables y ahorita no las tenemos, nos damos cuenta que no las necesitamos. Tiene que cambiar nuestra forma de ver estas cosas. Tiene que cambiar nuestra forma de ver estas cosas que antes consideramos tan importantes y que ahora vemos que no eran imprescindibles en nuestra vida. Hay una frase que dice que la única forma de saber de verdad lo que hay dentro de una bolsa de té es metiendo esa bolsita de té en agua hirviendo. Y dicen que el ser humano es como una bolsa de té. Solamente cuando está en el horno, está en el fuego de las pruebas, puedes saber lo que realmente hay dentro de las personas. Y ahorita, pues, pareciera que estamos sumergidos en agua hirviendo, ¿verdad? Por así decirlo. ¿Qué está saliendo de nosotros? Eso está revelando esta crisis. La pasta dental, para sacarla tienes que oprimir, ¿verdad? Oprimir el tubo de la pasta. Y es lo que está pasando con la crisis. Está oprimiéndonos y sale algo de nosotros. Bueno, eso que está mostrando Dios que está en nosotros
Es lo que tenemos que entender, que Dios trata con eso. ¿Cuáles son esas actitudes que estoy yo mostrando en esta crisis? ¿Cuáles han sido mis reacciones ante las cosas que están pasando? Eso es la presión sacando lo que hay dentro de mí. Si tú estás lleno de amargura, entonces, ¿qué crees? Una crisis, no solo esta, insisto, más adelante vas a tener otras crisis. ¿Qué es lo que van a revelar? Si estás lleno de amargura, pues de tus labios, de ti van a salir palabras de amargura. Si estás lleno de enojo o estás lleno de preocupación, de culpa, eso es lo que está revelando la crisis, lo que hay dentro de ti. Y Dios quiere tratar con eso a través de estas situaciones. Los problemas prueban nuestra fe. Hay una historia verídica de un hombre al que despidieron. Y él decía que fue lo mejor que le había pasado, porque este hombre había trabajado toda su vida en un aserradero. Y de repente un día, en una situación económica adversa, el jefe llega y le dice: estás despedido. Entonces se quedó desempleado a los 40 años con su esposa, su familia, y estaba lleno de ansiedad, lleno de preocupación. Entró a su casa cabizbajo, preocupado, para compartirle a su esposa lo que había sucedido, ¿no? Desanimado, temeroso. Entonces su esposa le dijo sencillamente: ¿y ahora qué vas a hacer? Y él se quedó pensando y dijo: bueno, pues voy a hacer algo que siempre quise hacer. Voy a meterme al negocio de la construcción. Entonces este hombre fue, hipotecó su casa, pidió un préstamo por su casa y empezó a trabajar en la construcción. Su primer proyecto fue hacer 2 moteles pequeños. En 5 años, este hombre ya era multimillonario. Este hombre se llamaba Wallace Johnson, y el negocio que él comenzó después de que lo despidieron fue los Holiday Inn. Tú has oído de esa cadena de hoteles. Entonces, este hombre Wallace Johnson decía que si él pudiera localizar al hombre que lo despidió, se lo agradecería sinceramente, porque en ese momento él no entendía lo que estaba pasando, solamente estaba preocupado de cómo iba a mantener a su familia. Pero después, al pasar el tiempo, se dio cuenta cómo eso había sido usado por Dios para llevarlo al plan que él tenía para su vida. Los problemas tienen un propósito. Una de las cosas que hace es probar nuestra fe. Pero ¿qué es lo segundo que produce? Los problemas producen o desarrollan mi constancia. Me gusta más esta palabra que la palabra paciencia, porque paciencia lo relacionamos con estar sentados allí en el consultorio esperando nuestro turno. No, constancia es una palabra mejor, porque nos habla de esa capacidad de soportar, esa capacidad de reponernos ante una situación adversa. Y es lo que hacen los problemas. Santiago 1:3 dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Los problemas van a desarrollar esa constancia en tu vida. Vas a tener esa capacidad de continuar, de seguir adelante, de aguantar esa presión y seguir. Hoy usan mucho una palabrita que está de moda, que es resiliencia, ¿sí? La resiliencia es la capacidad para recuperarte después de una enfermedad o de una dificultad. Y es una cualidad que necesitamos desarrollar, porque todos vamos a pasar por problemas, vamos a enfermarnos en algún momento, vamos a enfrentar algún fracaso. Necesitamos esa capacidad de resistir. Y eso lo hacemos simplemente pasando por esas situaciones. No hay otra forma, ¿sí? No hay otra forma de aprender esta resistencia, esta paciencia, esta constancia, que a través de enfrentar los problemas, superarlos, y ahora sí, el que sigue, ¿no? No lo vamos a aprender en una plática, sí, no lo vamos a aprender en un sermón, eso es muy claro. Lo vamos a aprender al estar enfrentando esos problemas y pasarlos. Entonces, es como un maratón, ¿sí? Un maratón. Si tú quieres terminar un maratón, no estamos hablando de atletas de élite, no, pero una persona que quiere terminar un maratón no se trata de correr rápido, sino se trata de resistencia, de mantener un pasito constante hasta llegar a la meta. Bueno, la forma de prepararnos para un desafío así es pasar a través de uno y otro problema.
Y bueno, en los días que estamos viviendo estamos enfrentando muchos retos. Estamos desarrollando esa constancia. Hay una tercera cosa que producen los problemas. La tercera cosa es, los problemas maduran mi carácter. Los problemas prueban mi fe, los problemas desarrollan mi constancia, los problemas maduran mi carácter. Vean lo que dice Santiago. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. La meta es que seamos completamente maduros y que nos mantengamos sin defecto. ¿No te gustaría que dijeran eso de ti? Mira, esa persona es completamente madura. Esa persona no le encuentro defectos. Obviamente tienes que tener algún defecto, eres humano, eres imperfecto, pero así a simple vista, un obvio defecto de carácter no le veo. ¿Cómo se llega a tener un carácter maduro? Bueno, dice aquí Santiago, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros. El proceso debe ser continuo hasta llegar a esa meta. Y aquí hay que reflexionar la diferencia entre la meta que vemos en la sociedad actual y la meta que Dios tiene para nosotros. La meta número uno en nuestra cultura es alcanzar una vida de comodidades. Es alcanzar una vida donde tienes muchas cosas que hacen tu vida más cómoda. Esa es la meta que nos ponen. Pero la meta número uno de Dios en tu vida no es darte una vida cómoda. A Dios no le interesa darnos una vida cómoda. A Dios no le interesa eso. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Lo que Él quiere, su meta es desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Que seamos cada vez más parecidos en carácter al Señor Jesucristo. Que nos comportemos como Cristo, que amemos como Cristo. Y para lograr esto, Él va a ponernos en situaciones en las que desarrollemos esa cualidad. ¿Cómo se define el carácter de Cristo en la Biblia? Muy sencillo, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es una descripción del carácter de Cristo. Dios quiere desarrollar en ti amor. ¿Cómo desarrolla Dios amor en ti? Bueno, te pone personas a tu alrededor difíciles de amar. Y entonces tienes que aprender a amarlas. Y de esa manera desarrollas esa cualidad. ¿Cómo desarrollas esa constancia, esa paciencia? Pues en situaciones difíciles y superándolas. Bueno, en estos días vamos a tener la tentación de meternos en nuestros asuntos, de ver nada más por nosotros mismos y aislarnos de los demás. Bueno, de por sí ese distanciamiento social nos lo está pidiendo, pero no tiene que ser tan tajante. De alguna forma podemos ver de qué manera podemos ayudar a otras personas, y entonces podemos desarrollar bondad, podemos desarrollar benignidad, podemos desarrollar ese carácter de Cristo en estas situaciones en las que estamos viviendo. Pensar en personas vulnerables, personas en las que podamos hacer una diferencia en su situación en este momento. Si hacemos esto, nuestro carácter va a desarrollarse. Vamos a ser una persona mejor al terminar esta pandemia. Cuando Dios quiere cambiar tu carácter y desarrollarlo, puede usar dos cosas. Una es su palabra. La palabra de Dios tiene poder para edificarnos, tiene poder para enseñarnos, para corregirnos, para convencernos de que necesitamos cambiar. La palabra misma tiene ese poder y podemos ser transformados por la palabra. Pero también Dios puede usar las circunstancias. Las circunstancias vienen cuando no escuchamos mucho la palabra del Señor. Y entonces Dios, por decirlo así, tiene que usar las circunstancias para llevarnos a ese desarrollo. Bueno, en este momento tal vez tú digas, bueno, que ya lo entendí. Los problemas son diversos. Los problemas tienen un propósito. Los problemas van a probar mi fe, van a desarrollar mi fe, son impredecibles, Dios los puede usar. Entonces, ¿qué debo hacer? Bien, vamos a ir cerrando y vamos a ir viendo tres respuestas que nos da Santiago.
Vamos a resumir estas 3 cosas que nosotros podemos hacer para responder ante estas crisis. Número 1, alégrate. Sí, así como lo escuchamos, ¿verdad? Parece masoquismo, ¿no? No. No es que disfrutes el sufrimiento, sino se nos invita a regocijarnos. No por el problema. No me voy a regocijar por el problema en sí mismo, sino me voy a regocijar por lo que Dios está produciendo, por lo que Dios va a hacer como resultado de pasar esta dificultad. No, la invitación no es a negar el sufrimiento, ¿verdad? Así como los niños cuando los van a inyectar y que dicen, no me duele, y los pican y gritan, ¿no? O sea, porque por más que se quisieron lavar el coco diciendo no me va a doler, pues les duele, ¿no? No, Dios no nos está diciendo ahorita que tengamos así como una sonrisa falsa, y que si alguien nos pregunta cómo estás, tú dices, estoy bien, ¿no? Pero como una careta, no es lo que Dios quiere. ¿Cómo podemos regocijarnos ante una dificultad? Bueno, nos regocijamos porque podemos ver que en medio de esa situación difícil hay muchas cosas que Dios está haciendo por las cuales podemos estar agradecidos. Podemos ver la provisión de Dios en maneras que antes tal vez no lo veías. Puedes ver cómo Dios está al tanto de tus necesidades precisamente en una situación de necesidad. Cuando todo está bien y todo está boyante, tal vez no te das cuenta de que detrás de eso está Dios. Pero cuando estás en las últimas oras a Dios, clamas a Él y Él te da su respuesta y ves que es fiel, entonces son motivos para regocijarse aún en medio de esas circunstancias. Podemos regocijarnos cuando entendemos el propósito que Dios está realizando. Vean lo que dice aquí Santiago: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y aquí esta palabra la subrayé, considérenlo, porque considerar significa algo deliberado. Que tú deliberadamente escoges cambiar tu actitud, cambiar tu manera de ver el problema, y eso tiene que suceder para que recibas ese beneficio. Es tu decisión el regocijarte. Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. Esa es una decisión que tú tomas, regocijarte a pesar de las situaciones. No sabemos todavía, insisto, cuántas semanas más vamos a estar en este confinamiento. No lo sabemos, pero podemos pasarla de 2 maneras. Una, podemos tener una mala actitud, renegar, estar enojados, frustrados, y entonces pasar estos tiempos de una manera miserable y hacer sentir a los que nos rodean miserables, ¿no? Pero, número 2, podemos decidir tener una actitud de fe en Dios, una actitud de gozo, porque Dios no nos deja. Y entonces decidir tener esa actitud de confianza en Dios. Y el resultado va a ser que vamos a salir de esta crisis con un crecimiento, un desarrollo en nuestra constancia, en nuestra paciencia. Bueno, la segunda acción que nos dice Santiago: pide a Dios sabiduría, pide a Dios sabiduría. En toda crisis necesitamos ir a Dios y pedir que Él nos guíe, que Él nos muestre qué hacer, pedir a Dios sabiduría. Santiago dice esto: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Entonces, necesitamos pedir a Dios sabiduría en esta crisis. ¿Por qué? Uno, para aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Es mucho más útil preguntarle a Dios: ¿qué quieres enseñarme en esta crisis? A preguntarle a Dios: ¿por qué me está pasando esto a mí? Si soy tu hijo, si yo confío en ti, ¿por qué me...? No, eso no nos va a producir nada provechoso. Más bien, preguntarle a Dios: ¿qué, Señor? ¿Qué quieres enseñarme en esta situación? ¿Qué puedo hacer en esta crisis? Eso va a ser mucho más provechoso para mi vida. Si el preguntarme el por qué, ya lo he comentado en otras ocasiones, muchas veces no vamos a saber realmente por qué nos pasan las cosas. Dios no va a venir aquí a darnos explicaciones
en nuestro caso particular, por qué está permitiendo ciertas situaciones. Lo importante es lo que Él quiere enseñarnos. Lo importante es que Él está con nosotros en esta dificultad, no nos ha dejado. Si tú eres una ama de casa, eres madre, vas a necesitar sabiduría. Tus hijos van a estar contigo otro mes, ¿no? Por lo menos. Entonces vas a necesitar sabiduría, vas a necesitar paciencia. Si tú eres papá, bueno, vas a necesitar también sabiduría para cómo manejar los recursos, cómo manejar esos tiempos también con tu familia cuando muchas cosas están siendo amenazadas. Necesitamos pedir a Dios sabiduría. Primer paso entonces, te alegras, escoges una actitud de fe, una actitud positiva. Alabar y dar gracias a Dios en todo. Segundo, pides a Dios sabiduría. Y tercero, descansa. Descansa en Dios. ¿Qué es lo que dice Santiago? Cuando se la pidan, cuando le pidas sabiduría a Dios, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. No dudes. Ya estás confiando en Dios, ya pusiste ese problema en manos de Dios. Ya deja de ser un manojo de nervios. Ya no te dejes dominar por la ansiedad o por el temor. Realmente deja tu carga en Dios, echa tu carga en Dios, pero si lo haces correctamente, entonces tu carga ya no la vas a estar tú llevando, sino va a estar en Dios, y entonces tú necesitas descansar en Dios, ya no llenarte la cabeza de dudas. Estás confiando en Dios en esta situación, echa toda tu ansiedad en Él. La Biblia dice, cuando señalé, ¿verdad?, que los problemas son diversos, la palabra ahí es multicolor, ¿no? Y hay un versículo en 1 de Pedro 4:10 que nos habla de la multiforme gracia de Dios. Y es la misma palabra. Qué curioso, ¿no? Diversos problemas, pero la gracia de Dios es diversa, es multiforme. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene muchas maneras de impartirte su gracia. Es multiforme también, es como un diamante que tiene muchas facetas. Así es la gracia de Dios. Entonces podemos ver que para cada problema que tenemos hay una gracia de Dios disponible para nosotros. Para cada diversidad que enfrentemos, Dios tiene una forma de darnos de su gracia y su misericordia y mostrarnos su poder. Y esa forma va a encajar perfectamente en ese problema en particular. Esto a mí me hace descansar. Podemos descansar porque nuestros problemas son diversos, pero la gracia de Dios es multiforme, tiene muchas maneras en que va a ayudarnos y a mostrarnos su poder. Dios quiere desarrollarnos a través de esos problemas y su gracia va a estar allí a nuestra disposición. Pero insisto, nuestros problemas no automáticamente nos van a convertir en una mejor persona. Hay personas que se amargan por sus problemas, pero si queremos beneficiarnos de esos problemas y que produzcan lo que Dios quiere, entonces nuestra actitud tiene que ser diferente. Y eso nos lleva a un punto más que debemos recordar acerca de los problemas. Número 4, recordar las promesas de Dios. Ve lo que dice Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. A los que con paciencia soportan las pruebas, como la que nos encontramos ahora, Dios va a bendecir a esa persona que confiando en Él soporta esas pruebas, persevera, confía en Dios. A pesar de las presiones sigues confiando y sigues creyendo en Dios, porque después, dice, al superar todas estas pruebas, ¿qué viene? Una corona de vida que Dios ha prometido a los que confían en Él y lo aman. Lo que nos está diciendo aquí Santiago es que la prueba no es para siempre. La situación adversa no dura para siempre, va a tener un fin, porque
Dice, después de superarlas, va a ser algo transitorio, no va a ser para siempre. Y bueno, aquí no me voy a detener mucho a explicar lo de esta corona, ¿verdad? Solamente quiero que tú veas que es algo bueno que Dios tiene para nosotros al terminar una prueba. Finalmente, el gran final, ¿no? Cuando termine nuestra vida y nos tengamos que ver cara a cara con Dios, Él nos dará esa corona de vida. Pero finalmente de lo que habla es de un resultado positivo y eterno para nuestra vida. Y es lo que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces es tu decisión alegrarte. Es tu decisión confiar y pedir la sabiduría de Dios en vez de dudar. Así es que pídele sabiduría a Dios para ayudarte en este momento, y también pídele a Dios esa fe para resistir. Que en tu corazón esté: no me voy a rendir ante esta prueba, no me voy a rendir ante esta dificultad. Esta crisis va a terminar, y en esta situación que estamos viviendo es igualmente cierto. Entonces quiero cerrar con este pensamiento. La crisis no solamente crea problemas. Esta crisis ha venido a crear muchos problemas a toda la gente. Pero con frecuencia las crisis también revelan problemas que ya había. Por ejemplo, esta crisis puede estar revelando algunas grietas en tu matrimonio. Tal vez ahora que estás más tiempo con tu esposa o hijos, tal vez la comunicación es deficiente, tal vez no han logrado resolver los conflictos, hay cosas ahí que no se han perdonado. Eso ya estaba, pero llegó la crisis y lo agravó, lo intensificó. Entonces Dios quiere llamar tu atención a esto. Esta crisis puede estar mostrando áreas débiles en tu vida. Tal vez está mostrando que tenías un estilo de vida tal vez descuidado, que no estabas ahorrando, por ejemplo, ¿no? Que tus finanzas no estabas siendo un buen administrador, y entonces llegas a este punto, tienes deudas, no tienes ahorros, y entonces, por supuesto, la crisis está pegando más fuerte. Son cosas que Dios también te está mostrando, que tienes que buscar su sabiduría para resolverlas. Puede estar mostrando fallas en tu relación con Dios. Has descubierto al llegar a esta crisis que no tienes muchas promesas de Dios de las cuales tomarte, de las cuales agarrarte, que no hay mucho de la Biblia que hayas aprendido y guardado en tu corazón justo ahora que lo necesitas. Entonces está revelando áreas en nuestras vidas en las cuales necesitamos ponerle atención, y Dios nos está llamando la atención a esas áreas. Debemos entonces estar dispuestos a dejar que Dios nos hable acerca de qué cosas necesitan cambiar en nuestra vida, y de esta manera puede ser productiva esta situación para nosotros, pero tenemos que conscientemente buscar ese beneficio buscando a Dios. Les invito a que oremos en este momento, y que oremos pidiéndole a Dios esa sabiduría que tanto nos falta. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, y en cada situación en nuestras vidas tú has prometido que todas las cosas nos ayudarán a bien. Y Señor, gracias porque en esta crisis y todos los problemas y dificultades que está provocando, tú, Señor, eres experto en producir beneficios. Padre Dios, y te pido que tú escudriñes nuestro corazón, nuestra vida, y si hay áreas, Señor, áreas débiles, áreas en las que, Señor, estamos carentes de sabiduría, te pedimos, danos esa sabiduría, danos sabiduría para movernos con nuestra familia, con nuestros hijos. Danos sabiduría para nuestras finanzas. Danos sabiduría para nuestra manera de hablar, para nuestras relaciones con otras personas. Padre, te necesitamos. Necesitamos de ti para que de esta crisis tú hagas algo provechoso para nuestras vidas y nos permitas estirarnos.
ser fortalecidos en nuestra fe. Padre, si hay dudas en los corazones, yo te pido que seas tú, Señor, el que nos afirmes, que seas tú el que nos pongas enraizados en tu Hijo Jesucristo. Padre, recuérdanos tus promesas. Ayúdanos, Señor, a atesorar esas promesas y a confiar en ellas y a caminar en fe, a movernos en esa fe, en esas promesas que tú nos has dado. Padre, tú tienes reservada esa corona de vida para los que te aman. Señor, queremos llegar al final de la prueba. Queremos llegar al final de la máxima prueba de la vida y poder estar ante tu presencia y, Señor, ser aprobados por ti, recibir de parte de ti, Señor, esa corona de vida, esa corona de justicia, esa corona de gozo, y podernos alegrar y gozar contigo, Señor, por toda la eternidad. Padre eterno, gracias porque a través de estas dificultades tú nos preparas y nos pones ese anhelo en el corazón de esa vida superior, de esa vida mejor que tú tienes reservada para nosotros. Te bendecimos, Padre, y oramos por todos los que están pasando, Señor, esta situación y todavía no han puesto su confianza en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que tú, Señor, les guíes a reconocer a tu Hijo Jesús como su Señor y Salvador. Y, Señor, que al hacerlo tú empieces esa buena obra en sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.